¿Qué pasaría si te dijera que la primera muerte registrada en la historia de la humanidad no fue simplemente un crimen pasional entre hermanos, y si detrás del asesinato de Abel por su hermano Caín se escondiera un misterio mucho más profundo, con implicaciones espirituales, teológicas e incluso proféticas? Esta historia, que muchos conocen superficialmente, podría contener secretos que han pasado desapercibidos por siglos hasta ahora. Antes de sumergirnos en esta impactante historia bíblica, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si te apasionan los misterios de la Biblia, y comentar aquí abajo qué opinas sobre el relato de Caín y Abel. ¿Fue solo un acto de celos? ¿Hubo algo más oscuro moviendo los hilos desde el principio? Tu participación en los comentarios es muy importante para que esta comunidad siga creciendo. Después de la expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera del paraíso. Fue en ese contexto que nacieron sus dos primeros hijos, Caín, el primogénito, y Abel, el segundo. Desde pequeños, ambos hermanos siguieron caminos muy distintos. Caín se convirtió en agricultor, trabajando la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Esta diferencia en sus ocupaciones no solo marcaba sus oficios, sino también sus posturas espirituales ante Dios. La Biblia, en Génesis 4, relata que ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín presentó frutos de la tierra, mientras Abel ofreció los primogénitos de su rebaño y la grasa de los mismos. La Escritura afirma que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no a la de Caín. Esto encendió una profunda ira y celos en el corazón de Caín, que marcarían el inicio de un conflicto eterno entre dos naturalezas, la obediencia sincera y la religiosidad vacía. Muchos teólogos han debatido durante siglos por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Algunos sostienen que no fue una cuestión de que se ofrecía, sino del corazón con que se ofrecía. Mientras Abel daba lo mejor con humildad, Caín solo cumplía un rito, sin fe ni arrepentimiento. Hebreos las 11:4 confirma esto al decir que, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Pero otros estudiosos van más allá, sugiriendo que el rechazo de Dios reveló algo más profundo sobre la condición espiritual de Caín. Su reacción no fue de reflexión ni arrepentimiento, sino de rabia y resentimiento. Fue entonces cuando Dios lo confrontó directamente, preguntándole por qué estaba enojado y advirtiéndole: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esta advertencia divina nos revela algo inquietante: el pecado ya estaba listo para dominar a Caín, pero él debía decidir si lo vencería o se dejaría arrastrar. Así, este primer capítulo no solo nos muestra el inicio de una tragedia, sino también un retrato del alma humana dividida entre la obediencia y la rebelión. Caín y Abel no solo eran hermanos, eran símbolos vivientes de dos caminos que aún hoy están delante de cada ser humano. La tensión entre los dos hermanos llegó a su punto máximo en un momento inesperado. La Biblia no especifica cuánto tiempo pasó desde la ofrenda rechazada hasta el crimen, pero lo que sí queda claro es que Caín alimentó su resentimiento en silencio. En lugar de dialogar con Dios o cambiar su actitud, permitió que su enojo se convirtiera en odio. Un día, Caín invitó a su hermano al campo. Las escrituras en Génesis, las 4 y 8, dicen simplemente: y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No hay detalles, no hay resistencia, solo una frase que encierra la primera muerte humana, y fue por homicidio. Este silencio literario ha dado pie a muchas preguntas. ¿Fue premeditado? ¿Hubo una discusión? ¿Abel sabía lo que iba a pasar? Teólogos como San Agustín y más tarde comentaristas judíos del Midrash han sugerido que Caín actuó por impulso, mientras que otros lo ven como un asesinato premeditado, nacido de un corazón consumido por la envidia. Lo más perturbador es que Caín mató a alguien justo delante de los ojos de Dios, como si pudiera escapar de su juicio. Aquí es donde entra el verdadero misterio. ¿Por qué Dios no lo detuvo? Muchos se han cuestionado por qué Dios no intervino para salvar a Abel. ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió el asesinato? Esta pregunta ha resonado a lo largo de los siglos y refleja una de las tensiones más profundas del texto bíblico: el libre albedrío del hombre y la soberanía divina. La historia no presenta a un Dios ausente, sino a un Dios que permite al hombre decidir, incluso si esa decisión es destructiva. Después del asesinato, Dios no aparece con castigos automáticos ni fuego del cielo. En lugar de eso, hace una pregunta desconcertante: ¿dónde está tu hermano Abel? No es que Dios no supiera, es que estaba confrontando a Caín con la verdad. Pero Caín responde con una mentira cínica y famosa: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta no solo revela su culpabilidad, sino también su endurecimiento. Caín ya no es solo un pecador, es un hombre desconectado de toda empatía y conciencia. Tras la confesión implícita de Caín, Dios pronuncia una sentencia que ha desconcertado a generaciones. En lugar de ejecutar a Caín o exigir una vida por otra, Dios lo maldice de una forma particular: maldito seas de la tierra, cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4:11-12. Es un castigo profundo, no físico, sino existencial.
Caín pierde su identidad como agricultor y su lugar en el mundo. Sin embargo, el castigo no termina ahí. Caín teme por su vida. Dice a Dios que cualquiera que lo encuentre lo matará. Y aquí ocurre algo sorprendente. Dios pone una señal sobre Caín para protegerlo. Nadie podría matarlo. ¿Por qué proteger al primer asesino de la historia? ¿No debería haber sido eliminado como advertencia para los demás? La señal de Caín es uno de los grandes misterios bíblicos. No se nos dicen que consistía exactamente, solo que era eficaz. Algunos han especulado que era una marca física, otros que era una señal espiritual. En cualquier caso, el mensaje es claro: Dios aún ejerce misericordia, incluso sobre el culpable. Esta decisión ha sido interpretada por algunos como un acto de gracia, y por otros como una forma de prolongar la culpa de Caín. El relato bíblico nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La justicia de Dios no siempre se parece a la justicia humana. Dios no actúa por venganza. Él busca redención incluso cuando castiga. Esta es una de las lecciones más profundas del relato. La justicia divina está tejida con hilos de misericordia. La figura de Caín, entonces, se convierte en algo más complejo que un simple villano. Es un símbolo del pecado no arrepentido, pero también del hombre que sigue siendo objeto de atención divina, incluso cuando ha caído en lo más bajo. Con la maldición sobre él, Caín se va al oriente de Edén y allí funda una ciudad, Alá, que llama a Enoc como su hijo. Esta parte del relato es enigmática: ¿cómo un hombre condenado al exilio errante logra establecer una ciudad? ¿Con quién la pobló? Estas preguntas han alimentado teorías y debates durante siglos. Algunos estudiosos creen que el texto implica la existencia de otros humanos no mencionados explícitamente. Recordemos que Génesis no es una crónica detallada de la historia universal, sino una narrativa teológica. Otros creen que los descendientes de Adán y Eva ya comenzaban a multiplicarse y que la ciudad de Caín fue más una comunidad que una metrópolis. Lo fascinante es que Caín, un hombre marcado por la muerte, funda la primera ciudad conocida por la Biblia. Esto ha sido interpretado por algunos como un intento de redimirse, de crear algo duradero. Otros lo ven como una manera de ocultar su vergüenza bajo obras humanas. Sea como sea, el hijo del pecado funda la base de la civilización. En la línea de Caín se mencionan figuras notables: Jabal, padre de los que habitan en tiendas; Jubal, padre de los músicos; y Tubal-Caín, artífice del bronce y el hierro. Es decir, de una línea maldita brota cultura, arte y tecnología. Esto plantea otra gran paradoja bíblica: Dios puede sacar frutos incluso de raíces contaminadas. Así, el destierro de Caín no lo convierte en un paria sin huella, sino en un pionero, no por su virtud, sino por la forma en que Dios usa incluso las sombras para tejer su historia. Una de las características más impactantes del relato es el silencio de Abel. A diferencia de Caín, no se registra ninguna palabra suya en toda la narrativa. No se defiende, no clama, no dialoga con Dios. Su papel es el de víctima pasiva, pero poderosa. Su sangre, dice Dios, clama desde la tierra. Ese clamor es profundamente simbólico. La sangre derramada se convierte en testimonio, en acusación, en eco de la injusticia. En la teología bíblica, la sangre tiene vida y la vida pertenece a Dios. Matar a Abel fue, por tanto, un atentado contra lo sagrado. En el Nuevo Testamento, Abel es mencionado como el primero de los mártires, el justo, cuya fe fue aceptada por Dios. Hebreos 11:4. Jesús mismo lo menciona como símbolo del inocente asesinado. Y en Apocalipsis, los mártires claman bajo el altar, como lo hizo Abel desde la tierra. Abel, entonces, no fue olvidado. Su vida breve fue semilla de una larga línea de mártires. Su historia enseña que la justicia puede tardar, pero no será negada. Dios escucha el clamor de los inocentes, incluso si el mundo guarda silencio. Su figura también contrasta con la de Caín. Mientras este representa la arrogancia y la rebelión, Abel es la imagen de la obediencia y la fe. Su silencio no es vacío, es elocuente. Es la voz de los justos que, aunque caídos, aún hablan desde la eternidad. Los descendientes de Caín siguieron un camino oscuro. En particular, Lamec, un personaje que se jacta de haber matado a un hombre por herirlo y declara que, si Caín sería vengado 7 veces, él sería vengado 70 veces 7. Génesis 4:23-24. Esta declaración muestra cómo la violencia no solo continuó, sino que se multiplicó. El espíritu de Caín no murió con él, se convirtió en una corriente subterránea en la humanidad. La violencia, el orgullo, el deseo de venganza, todas estas actitudes se ven reflejadas en la línea de sus descendientes. Es como si la mancha del primer asesinato se heredara, no genéticamente, sino espiritualmente. La Biblia no condena la existencia de ciudades o cultura, pero sí advierte contra las civilizaciones construidas sobre la sangre y el orgullo. La herencia de Caín, entonces, es una advertencia viva. Podemos construir, crear, prosperar, pero si no corregimos el corazón, solo repetiremos el ciclo de destrucción. A través de esta narrativa, Génesis prepara el escenario para eventos posteriores, como el diluvio, donde la maldad del hombre se multiplica al punto de necesitar un reinicio divino. Y todo comenzó con una ofrenda rechazada y un corazón que no supo
Humillarse. El legado de Caín no es solo un relato del pasado, es un espejo. Cada vez que respondemos con odio, envidia o indiferencia, el espíritu de Caín vuelve a hablar, más allá de ser una historia antigua. La de Caín y Abel es profundamente relevante para nosotros hoy. Nos habla de relaciones rotas, de celos, de cómo una simple frustración puede convertirse en tragedia si no es tratada a tiempo. ¿Cuántas veces hemos sentido envidia del éxito de otros? ¿Cuántas veces hemos querido silenciar al que nos hace sentir inferiores? La historia nos invita a examinar nuestro interior. La voz de Dios que habló a Caín antes del crimen es la misma que nos habla cuando estamos a punto de caer. El pecado está a la puerta. Pero tú debes dominarlo. La lucha moral no es ajena a nadie. Todos enfrentamos decisiones internas que pueden tener consecuencias eternas. También aprendemos sobre la justicia divina. Dios no ignora el mal, pero tampoco actúa como nosotros esperaríamos. Su juicio es sabio, pero también lleno de oportunidades para el arrepentimiento. Eso nos da esperanza, pero también responsabilidad. Abel, aunque callado, nos muestra el poder de la fe. No dijo palabra, pero su vida entera fue una declaración de obediencia. Su sangre, aunque derramada, aún habla. Y Caín, con su error, se convierte en advertencia, pero también en muestra de que nadie está fuera del alcance de Dios. Hoy, al mirar esta historia, debemos preguntarnos, ¿cuál es mi ofrenda? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy construyendo mi vida sobre la justicia o sobre la ira contenida? El relato de Caín y Abel no terminó en Génesis. Sigue escribiéndose en cada uno de nosotros. Una de las partes más enigmáticas de esta historia es la famosa señal de Caín. Génesis 4:15 dice, Y puso Jehová señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Pero nunca se especifica qué fue esa señal. Esta ambigüedad ha dado lugar a innumerables teorías a lo largo de los siglos. Algunos antiguos intérpretes judíos y cristianos pensaban que la marca era una mutación física, quizás algo visible en su rostro o cuerpo. Otros sostienen que era un signo espiritual o incluso una protección sobrenatural que infundía temor. Hay quienes creen que era simplemente un nombre o tatuaje. Incluso en círculos más esotéricos, se ha afirmado que Caín recibió un conocimiento oculto como castigo y protección a la vez. En textos apócrifos como el libro de los Jubileos, se sugiere que Caín fue asesinado más adelante por su propia casa, lo que contradice la idea de que la señal fue una protección definitiva. Esto muestra cómo incluso en la tradición fuera del canon bíblico, la figura de Caín sigue generando debate. ¿Por qué Dios daría una señal para proteger a un asesino? Algunos lo ven como una forma de permitir que Caín viva con el peso de su culpa, mientras que otros creen que fue una forma de mostrar al mundo que la justicia divina es más compleja de lo que imaginamos. Una cosa es clara, la señal de Caín no fue un perdón, sino un recordatorio viviente. Este detalle nos confronta con una verdad inquietante. Hay consecuencias que no son visibles, pero que marcan para siempre el alma de quien las lleva. La señal de Caín no solo estaba en su cuerpo, estaba en su historia. En algunos círculos teológicos, Caín no solo es visto como el primer asesino, sino como una figura tipo del anticristo, es decir, un símbolo temprano de la rebelión contra Dios y del espíritu de oposición que se manifestará plenamente en los últimos tiempos. La primera carta de Juan, las 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esta frase ha sido clave para quienes argumentan que Caín actuó bajo una influencia demoníaca. Algunos incluso sugieren que el maligno no solo lo influenció espiritualmente, sino que hay una conexión más profunda entre Caín y las fuerzas oscuras que se mencionan más adelante en las Escrituras. Una teoría radical, aunque rechazada por la mayoría de los teólogos tradicionales, afirma que la serpiente del Edén tuvo un vínculo con Eva que resultó en el nacimiento de Caín, haciendo de él el hijo de la serpiente. Esta idea aparece en textos gnósticos antiguos y aunque no está en la Biblia, fue muy influyente en ciertos grupos esotéricos. ¿Es Caín simplemente un hombre dominado por sus emociones o el prototipo de todos los que rechazan la voluntad de Dios? En cualquier caso, la Biblia deja claro que su espíritu sigue vivo en aquellos que desprecian la justicia y se entregan al odio. La historia de Caín, entonces, no es solo una tragedia antigua, es una profecía viva del conflicto entre el bien y el mal, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Aunque Caín domina el relato con su crimen, Abel representa una figura profundamente profética. El Nuevo Testamento lo destaca como ejemplo de fe y justicia. Jesús mismo lo menciona en Mateo las 23:35, ubicándolo como el primer justo asesinado en la historia humana. El escritor de Hebreos va más allá y compara la sangre de Abel con la de Cristo. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Hebreos las 12:24. Aquí se traza un paralelo fascinante. Abel es el primer mártir, Cristo el mártir supremo. Abel ofrece lo mejor de su ganado. Jesús se ofrece a sí mismo. Abel muere por la envidia de su hermano. Jesús por la envidia de los líderes religiosos. Abel es, entonces, una sombra temprana del Mesías, una señal de que la fidelidad a Dios puede llevar al sufrimiento, pero que ese sufrimiento no será en vano.
La sangre del justo, aunque derramada, no queda sin respuesta. Este paralelismo también nos revela algo esencial: Dios siempre ha estado del lado de los inocentes, de los fieles, de los que se entregan con corazón puro. En un mundo donde el mal parece triunfar, la historia de Abel nos recuerda que Dios no olvida a sus mártires. Abel no escribió libros, no pronunció discursos, pero su sangre habló, y esa voz aún resuena a través de la historia, llamando a la justicia y a la esperanza. La mayoría de los relatos se enfocan en Caín y Abel, pero hay dos figuras silenciosas que sufren profundamente en esta historia: Adán y Eva. Ellos no solo pierden a un hijo, sino a dos. Uno asesinado, el otro maldito y desterrado. Es el dolor doble del crimen y del castigo. Imagínate por un momento el corazón de Eva, el hijo que ella había dado a luz con esperanza, creyendo que quizás era el cumplimiento de la promesa de Dios, se convirtió en asesino. El hijo que fue fiel fue asesinado. ¿Qué queda de una madre cuando ve su linaje contaminado por el pecado? Adán, por su parte, experimenta una confirmación amarga de lo que Dios le había advertido en Edén: el día que comas del fruto morirás. La muerte de Abel fue la materialización trágica de esa promesa, y así, la muerte entra al mundo no por causas naturales, sino por la mano del hombre. El dolor de los padres es un eco del dolor divino. Así como Dios pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano?, también podría haber preguntado a Adán: ¿dónde está tu hijo? Es la tragedia que se repite en generaciones, los padres sufriendo por los pecados de los hijos. Y sin embargo, no termina allí. Eva volverá a concebir otro hijo, Set, quien será visto como esperanza, como restauración, porque en medio del dolor, Dios comienza a escribir una nueva historia. Después de la tragedia, la Biblia nos presenta a Set, el tercer hijo de Adán y Eva mencionado por nombre. Génesis 4:25 dice: Dios me ha dado otro hijo, en lugar de Abel, a quien mató Caín. La frase es poderosa. No es simplemente un reemplazo biológico, es un acto de restauración espiritual. Set representa el nuevo comienzo, la línea por la que vendrán Enos, Noé, Abraham y finalmente Cristo. Mientras la descendencia de Caín se sumerge en la violencia y la oscuridad, la de Set traerá a hombres que invocan el nombre de Jehová. Es un contraste claro: el linaje de la rebelión versus el linaje de la adoración. Es importante notar que no todo terminó con el crimen. La historia avanza, la gracia de Dios sigue actuando. Donde hubo muerte, ahora hay vida. Donde hubo ruptura, ahora hay promesa. Set no borra a Abel, pero sí abre una nueva puerta. Esto nos recuerda que, incluso en medio de nuestras tragedias, Dios siempre deja una semilla de esperanza. El dolor no tiene la última palabra. La sangre derramada no es el final. La historia de la humanidad, aunque manchada de pecado, está siendo tejida por manos que saben redimir. Así, el relato de Caín y Abel no termina en muerte, sino en la promesa de un futuro donde Dios volverá a caminar con los hombres. Aunque fue maldito y desterrado, Caín no desaparece de la historia bíblica. Génesis 4:17-24 describe su descendencia y, sorprendentemente, no es una línea marcada solo por la maldad, sino también por el desarrollo de la civilización. Caín construye una ciudad y la llama en honor a su hijo, Enoc. Esto nos muestra que, incluso los marcados por el pecado pueden dejar un legado cultural. Los descendientes de Caín son los primeros en desarrollar la ganadería intensiva, los instrumentos musicales y la herrería. Yabal es padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Jubal es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín forja herramientas de bronce y hierro. Aquí vemos el nacimiento de la técnica, el arte y la industria. Pero junto con estos avances también hay decadencia. Lamec, descendiente de Caín, se convierte en símbolo de violencia descontrolada. Mata a un hombre y se jacta de ello, diciendo que si Caín fue vengado 7 veces, él será vengado 70 veces 7. Es una arrogancia escalofriante. Un eco distorsionado del pecado original. Este contraste entre progreso cultural y corrupción moral nos muestra que el desarrollo humano no siempre camina de la mano con la justicia. De hecho, muchas veces, el poder sin Dios lleva a la destrucción. La historia del linaje de Caín es un espejo de nuestra propia historia, brillante por fuera, pero muchas veces podrida por dentro. ¿Qué estamos construyendo hoy, una ciudad para Dios o una torre para nosotros mismos? El asesinato de Abel no fue solo un evento puntual. Fue el inicio de una cadena de violencia que marcaría toda la historia humana. Desde ese momento, el hombre aprendió que podía quitarle la vida a su hermano, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. La Biblia está llena de ejemplos de este eco de Caín. Esaú queriendo matar a Jacob, los hermanos de José vendiéndolo como esclavo, el faraón asesinando niños hebreos, Saúl persiguiendo a David. En cada uno de estos relatos hay una sombra, la de un hombre que eligió el odio en vez del amor. Incluso en nuestros días, la humanidad repite el patrón de Caín. Envidia, ira, orgullo, venganza son frutos del mismo árbol. Cada guerra, cada crimen pasional, cada acto de violencia en las calles es un eco distante de aquella primera muerte. Pero más allá del pecado, también está el llamado. Dios sigue preguntando: ¿dónde está?
Tu hermano es una pregunta que resuena en la conciencia de cada generación, una invitación al arrepentimiento, a la reconciliación. La maldición de Caín no fue tanto el destierro físico, sino la pérdida de la comunión. Hoy, cada vez que elegimos el egoísmo, caminamos por la misma senda, pero también tenemos la oportunidad de responder de forma diferente, con amor, con perdón, con redención. Abel no pronuncia una sola palabra en toda la narrativa bíblica. Su vida es descrita en apenas unos versículos, y sin embargo, su silencio habla más fuerte que 1000 discursos. Es un símbolo del justo que muere sin razón aparente, del inocente que sufre en silencio. Hebreos las 11:4 nos dice que, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, y por ella, muerto, aún habla. ¿Qué diría Abel si pudiera contar su historia? Tal vez diría que la fidelidad a Dios vale más que la aceptación del mundo. Tal vez diría que su muerte no fue en vano. El silencio de Abel es el lamento de todas las víctimas inocentes de la historia. Es el eco del dolor que no puede expresarse, pero es también una denuncia poderosa contra la injusticia. Su sangre clama desde la tierra y Dios escucha. Este silencio, paradójicamente, se convierte en testimonio. Abel, aunque breve, queda como modelo de fe. Su voz no se apagó con su muerte, al contrario, se volvió eterna. Quizás esa sea una de las lecciones más profundas. No necesitas hacer ruido para impactar el mundo. Basta vivir en obediencia, con corazón puro, para que tu historia resuene por los siglos. La Biblia no especifica el lugar exacto donde ocurrió el primer asesinato, pero esto no ha impedido que surjan tradiciones y teorías. Algunos eruditos antiguos sostenían que fue cerca del monte Hermón, otros en una región entre el Éufrates y el Tigris. También hay quienes afirman que fue en un campo cercano a la zona donde Caín y Abel ofrecían sus sacrificios. Este detalle, aunque aparentemente menor, tiene un simbolismo profundo. El crimen no ocurrió en una ciudad ni en un lugar impuro, sino en el campo, en lo natural, en lo cotidiano. Es decir, la maldad no necesitó estructuras sofisticadas para manifestarse, bastó con una oportunidad y un corazón corrompido. Desde entonces, el campo, símbolo de trabajo, de provisión, de inocencia, quedó manchado. La tierra, que antes daba fruto al hombre, ahora recibe la sangre de su hermano. Es una inversión trágica del Edén. Hoy, muchos lugares han sido marcados por la violencia. Calles, hogares, templos, lugares que debieron ser de vida, convertidos en escenarios de muerte. Así como el campo de Abel, el mundo entero clama por redención. Y sin embargo, Dios sigue caminando por esos mismos campos, buscando a los Caínes para ofrecerles gracia, y honrando a los Abels que cayeron sin culpa. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestra vida espiritual. Cada día, dentro de nosotros, se libra una batalla, la voz de Caín que quiere imponer su voluntad y la de Abel que quiere obedecer a Dios. Todos tenemos algo de Caín, orgullo, celos, frustración. Pero también tenemos algo de Abel, deseo de agradar, fidelidad, esperanza. La gran pregunta es, ¿a quién alimentamos más? Jesús nos llama a ser como Abel, justos, sinceros, dispuestos a dar lo mejor, incluso si eso cuesta. El mundo, en cambio, premia muchas veces el camino de Caín, el poder, la fuerza, la venganza. Pero al final, solo un camino lleva a la vida, el legado espiritual de. Esta historia nos desafía a examinar nuestro corazón. No basta con ofrecer algo a Dios, Él ve la intención. No basta con hacer el bien exteriormente, Él mira lo profundo. Caín y Abel no solo fueron hermanos, fueron dos caminos espirituales. Dos formas de pararse ante Dios, y cada uno de nosotros, en cada elección, decide por cuál caminar. La historia de Caín y Abel no es solo el relato del primer asesinato, sino una advertencia eterna. Es el grito silencioso de un mundo que comenzó su historia con sangre derramada en el suelo sagrado de la creación. Es la muestra de cómo el corazón humano, cuando se aleja de Dios, puede destruir incluso lo más sagrado, la vida de un hermano. Pero también es una historia que nos llama a reflexionar. ¿Somos hoy Caín o Abel? ¿Ofrecemos lo mejor de nosotros a Dios o simplemente lo que nos sobra? ¿Cuidamos de nuestros hermanos o los ignoramos cuando sufren? ¿Escuchamos la voz del cielo o el susurro del orgullo? Este relato, aunque antiguo, vive en cada elección diaria. Cada vez que perdonamos, elegimos el camino de Abel. Cada vez que odiamos, nos acercamos a la sombra de Caín. Y aunque el mundo está lleno de violencia, aún hay oportunidad de redención. La sangre de Abel clama justicia, pero la sangre de Cristo clama perdón. Esa es la mayor esperanza de la humanidad, que, incluso cuando fallamos, Dios sigue dispuesto a restaurar. Hoy oímos la historia de dos hermanos, pero en realidad hemos oído la historia de todos nosotros. No se trata solo de Caín y Abel, se trata de cada corazón humano que lucha entre el bien y el mal, de cada vida que enfrenta decisiones con consecuencias eternas. La primera muerte no fue el final, fue solo el comienzo de una narrativa profunda que nos acompaña hasta hoy. Pero ahora tenemos una elección, repetir la tragedia o aprender de ella. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros,
Te invito ahora mismo a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido profundo y revelador. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas tú sobre la historia de Caín y Abel? ¿Crees que aún hoy vivimos bajo esa misma lucha espiritual? Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio revelado de la Biblia. Paz y luz para tu vida.